En este segundo episodio de Conocerles a Amar, el podcast, me complace tener la presencia por segunda vez de nuestro diácono Pepe, en donde resalta o reafirma aquello aprendido en nuestra catequesis cuando éramos niños. De cierta manera, revivimos el conocimiento sobre este tiempo que estamos viviendo, el tiempo cuaresmal. Y no tan solo eso, también encontraremos en este capítulo muchos datos y simbología que se utilizan en Semana Santa, para que tú y yo podamos vivir plenamente en este tiempo tan hermoso de Cuaresma, camino hacia la Semana Mayor, la Semana Santa. Quiero hacer la salvedad de que nuevamente tuvimos dificultades técnicas en este segundo episodio. Todo esto es una muy buena señal. Muy buena señal porque el enemigo sabe que este contenido llegará a muchas vidas y el Señor lo utilizará para no tan solo formarnos, sino para llevarnos a donde Él quiere. Así que veamos juntos este nuevo episodio de Conocerles a Amar, el podcast. Es un gusto tenerte una vez más aquí con nosotros, nuestro querido diácono de la casa de Exulta TV, nuestro diácono Pepe Bustillo. Gracias por el honor de llamarme el diácono de Exulta TV, un honor, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de hacer estos espacios, ¿verdad? Y saber que me acabas de decir que el anterior sobre los divorciados y vueltos a casar tuvo tanta aceptación y lo han escuchado tanto. Y toda la idea es eso, o sea, educarnos, saber qué nos dice la iglesia, cómo podemos ir encaminando nuestras vidas de una forma o de la otra. Siempre el Señor da las oportunidades para seguir adelante y mejorar. Sí, eso es lo que buscamos en este tipo de contenido, Conocerles a Amar, el podcast. Buscamos un poco de formación, de sacar dudas, de afirmar posturas de la iglesia que mucha gente desconoce o que se les olvidó por pasaron tanto tiempo por el catecismo que no lo refrescaron. Correcto. Y esto hace bien. Y quería primero decirte delante de todo el mundo una disculpa. No sabemos qué pasó con el programa pasado. Se logró rescatar parte del audio como se dijo en el programa pasado. Para mí fue una sorpresa. Yo sé que para usted también. Sí, después que usted se había esmerado en su peinado. Sí, yo estaba bien peinadito aquel momento, pero qué remedio. Entonces, pero Dios quiso que saliera de esa manera. Lo que sí es que me preguntaron cuál fue la pregunta capciosa, así que hoy quiero comenzar con esa pregunta. La pregunta que habíamos hecho para culminar fue que si una persona fallecía por 1 minuto, 2 minutos, que se le consideraba, ¿sabes que estos casos han existido? Que pues falleció según la ciencia, pero vuelve a revivir, eso lo libraba del contrato del matrimonio. Esa fue la pregunta que se hizo, capciosa. Si la quieres contestar nuevamente. Sí, definitivamente. O sea, no, a los que estaban pensando de esa forma, no te libera. O sea, la palabra no sería correcta liberar porque no estamos amarrados. El que se casa es porque quiere estar con esa otra persona, ¿verdad? Y formar un hogar y ser una sola persona, como nos dice la iglesia. Pero acordémonos que el que tenga esa experiencia, que son experiencias muy profundas de las que he escuchado y leído, la persona cuando regresa a su misma vida. O sea, no es que resucitó. Los médicos usan la resucitación artificial, pero fue como el caso de Lázaro. O sea, Lázaro el Señor lo resucitó, pero él después de él se murió. Para siempre, ¿te entiendes? Y retomó su vida. Sí, retomó su vida, así que... Sí que no hay posibilidad. La esposita o el esposito, pues, siguen casados. Sí, así que no, eso no es tan fácil. No está fácil salirse de ahí. Y lloran cuando regresan. No sé si se llora porque vuelven a la vida o porque estaba bueno allá. Bueno, ha habido entrevistas y testimonios que he leído, escuchado en video, que algunos han regresado, o sea, con la alegría de que Dios, porque tuvieron un encuentro con el Señor directamente, o sea, es que es el juicio final de cada uno, y que están agradecidos porque dieron otra oportunidad. Y he escuchado hasta testimonios de sacerdotes que dijeron, mira, yo iba para el infierno. ¡Ay! Eso es tema bueno. O sea, no porque él se imaginaba, no, de que estuvo en la presencia de Cristo y él mismo dijo, porque somos nosotros los que nos vamos a decir, Señor, yo me merezco el infierno, porque ahí no hay paños tibios ni píldoras ¿cómo es? Dorar la píldora, o sea, ahí vemos nuestra vida como es y tenemos que ser verdaderamente justos con nosotros. Y el Señor
pues le ha dado la oportunidad, la misericordia de regresar y de enmendar su vida y que hacer que otros lo conozcan y enmienden su vida a la vez. Bueno, ahí están complacidos, mi gente. Se contestó la pregunta y se hizo la pregunta final que todo el mundo se perdió en ese audio. Pero hoy venimos con un tema muy interesante y a la cual le pido a todos que se queden hasta el final y le pongan oído a esta información porque es de suma importancia para nuestra comunidad creyente, fervorosa. Y hoy vamos a hablar un poquito que en el tiempo que estamos viviendo es tiempo cuaresmal. Y de ahí me surge la primera pregunta para partir con este tema. Y es, ¿en qué me ayuda este tiempo cuaresmal a hacer penitencia, sacrificios, abstinencia? ¿Es que acaso el Señor quiere que suframos? Quiero partir con esa pregunta. Pues mira, la pregunta es muy buena, Raymond, y nos pone los puntos sobre las IES. O sea, nos dice la verdadera razón por la que celebramos el tiempo cuaresmal. Como sabes, la iglesia en su liturgia tiene lo que es el año litúrgico. No es el año exacto como es nuestro año natural, de enero 1 a diciembre 31. En verdad es del primer domingo de Adviento, que viene siendo casi el último domingo el primer domingo de diciembre hasta el último domingo de noviembre. Y lógicamente, para poder vivir, celebrar, conmemorar toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, todos esos episodios de los 33 años tienen que estar metidos ahí. Lógicamente, nosotros como seres humanos olvidadizos, pues se nos puede olvidar, sobre todo se nos puede olvidar qué hizo el Señor por nosotros. Una vez un sacerdote muy amigo mío, allá en Puerto Rico, de hecho era mi párroco desde que fui ordenado, Monseñor Alberto López, decía que el cristiano no podía tener mala memoria. O sea, el cristiano tiene que acordarse quién es Cristo y qué hizo Cristo por él. Y si nos olvidamos de eso, somos unos mal agradecidos. Ahora, el tema del sufrimiento. Eso no creo que nos aplicaría a todo el mundo, la verdad. Tú diciéndolo, yo estoy pensando, yo digo, wow, cuántas veces que el Señor hace cosas en nuestras vidas y el día próximo eso nos olvida. Y lamentablemente el mundo nos dice, pues eso es suerte, mira que ese bien te salió. No, en la voluntad de Dios no existe la suerte. Y el que confía en el Señor sabe que todo lo que le pasa, todo lo que Dios permite, Dios no nos manda las tragedias, si las permite. Y las permite para salvarnos. Y cuando hablamos de salvarnos, hablamos del alma. Algo cortito y lo introduzco. Cuando los hermanos o los amigos del paralítico lo bajan por el techo porque no cabía la gente y lo ponen en el piso, ¿qué le dijo Jesús primero que nada? Le dijo, tus pecados te son perdonados. Yo me imagino al hombre pensando, pues que yo no vine para eso. Vine para que me sanara. Yo vine para caminar. Pero entonces esto te demuestra cuál es la voluntad de Dios, salvarnos el alma. El cuerpo tarde o temprano se va a hacer una leña y se va a podrir y se va a morir. O sea, se va a morir primero y se va a podrir. Pero el alma es la que es eterna. Y por eso que el Señor siempre busca el alma, es lo más que le importa. Y para eso está el tiempo cuaresmal. Primero, para acordarnos. Segundo, para sacrificarnos. Hay algo bien claro. Tú dijiste que si Dios quiere que suframos. Esa es la pregunta. Dios quiere que suframos, porque que nos quiere ver cabizbajo, nos quiere ver haciendo abstinencia. ¿Para qué? Pues fíjate, mejor no pudiste haber hecho la pregunta. Hay que separar lo que es sacrificio, lo que es sufrimiento de sacrificio. El sufrimiento, si yo no soy un ¿cómo se llama? Masoquista, que no lo busco. Sadomasoquismo. Pero me va a llegar. ¿Por qué? Porque a lo mejor me llega una enfermedad, tuve un accidente, se muere un familiar. El sufrimiento no lo puedes escoger ni lo puedes evitar. En esos casos, lógicamente. Pero si lo vives como un sufrimiento, te vas a deprimir, te va a aborrecer la vida, te vas a querer morir. Jesús nos enseña lo que es el sacrificio. Es escoger ese sufrimiento y darle un sentido. Jesús, el sufrimiento, el mayor sufrimiento que ha tenido el ser humano fue en Cristo, hombre y Dios verdadero, en su pasión, su muerte y crucifixión. Pero ese sufrimiento pasó de ser un sufrimiento a ser un sacrificio. ¿Para qué? Para la justicia divina, pero a la misma vez para el perdón de todos nuestros pecados. Por eso nos dice la iglesia que si algo superó el sacrificio de Cristo en la pasión y su cruz, fue el amor que le puso. Así que Jesús lo hizo por amor. Entonces, cuando tú coges ese sufrimiento tuyo y lo haces un sacrificio, primero para la gloria de Dios, después por tus hijos, por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, por la iglesia, por el mundo, por los pecadores, por las almas del purgatorio, o sea, por tantas y tantas veces, aceptas el sacrificio y ya, como hizo Jesús con la cruz, la abraza. No quiere decir que no le dolió para nada, o sea, las pasó, como decimos nosotros, de cuadrito, pero tenía un sentido, tenía una meta, tenía una razón. Y de la misma forma nosotros, y los conocemos, gente que vemos en los hospitales, en las casas, con unos cáncer terminal, que regresan al Señor, o sea, a la fe, y que lo ofrecen. Esto por mis hijos.
esto es por quién sé yo, o sea, y ya cambian la idea y hasta la personalidad. Ya no me quejo de todo, ya no estoy maldiciendo, ya no bajo todos los santos que dejo a esos solos, a Dios solo en el cielo. No. O sea, ya esto tiene un fruto que yo espero. Y es un fruto que lo da Dios a través del amor con que tú hagas ese sacrificio. O sea, que es parte de nuestra naturaleza el sufrimiento. Pero coger ese sufrimiento y sublimarlo. Y hacerlo un sacrificio. Hacerlo un sacrificio. Correcto. O sea, y eso es algo que podríamos practicar cotidianamente, no solamente en el tiempo cuaresmal. Lógicamente, cuando no ves desde el punto de la fe, de creer, no te hace ningún sentido. ¿Por qué? Porque el mundo que te pide o que te enseña, pasarla bien, estar chilling, disfruta todo lo que puedes, nada más tienes una vida, tú primero, para de sufrir. De hecho, hay una secta que se llama Para de Sufrir. Correcto, ¿Se entiende? O sea, que la mentalidad del mundo no entiende, no le cabe eso en la cabeza. Pero es que tampoco, yo poniéndome desde la posición del mundo, pero si no le tengo un sentido al sufrimiento, pues sufrimiento es sufrimiento. Viviría más amalgado. Definitivamente. Si no le encuentro un sentido a las cosas. Definitivamente. Es como yo digo, mira, hay que trabajar de buen humor porque ya trabajar en sí es un problema. O sea, si trabajo de mal humor, trabajo 2 veces. No, Pues mira, ten buen humor. buen y ejemplo trabaja. ese. Es la actitud, como decía un anuncio antes de Mahone, no sé si te acuerdas. Es la actitud. Es la actitud, no es el Mahón. No era el Mahone, era la actitud que tú tenías con el Mahone. Qué bien. Entonces, vemos este tipo de cosas que la iglesia nos ofrece, como el caso de las penitencias, el guardar el ayuno, los viernes, este tipo de prácticas, lo hace para recordarnos de cierta manera a nosotros que es una vía para el estoísmo, para coger el sufrimiento y volverlo sacrificio. Sí, además de que es una vía para nosotros a través de nuestro sacrificio en los sufrimientos que aceptamos, nos vamos purificando porque el creyente no cree, sabe que hay algo más allá de esta vida. O sea, yo no quiero pensar de que yo soy un perro, un lagartijo, una matita de rosa que cuando me muera y se acabó. O sea, aunque tenemos cuerpos que dijimos que se muere y se pudre, y el Señor nos los resucitará en el último día, nos dice nuestra fe. Sabemos que hay un alma que, al igual que cuando nuestros padres en el acto sexual nos conciben lo que es la parte del cuerpo, materia, ahí Dios sopla, como dicen en hebreo, el ruaj, o sea, el aliento de vida. Como lo dice en Génesis cuando creó al hombre de barro y le sopló por la nariz, nos dice el mismo Génesis, para darle el soplo de vida. Y ese soplo de vida es el alma, llegó de Dios y para Dios debe ir. Ya que mencionas eso, un pequeño paréntesis, estuve viendo un video, no sé la credibilidad del mismo, pero que cuando se une, cuando se da este momento de gestación, produce un brillo. No, yo lo he visto, o sea, es científicamente. Me pareció súper genial porque ese brillo es como una certificación de que ahí hay algo más. Es la explosión de la vida, o sea, wow. Ahí se crea la vida. Los que hablan del Big Bang, y el Big Bang no es una locura, el Big Bang fue un mismo sacerdote jesuita que fue el que hizo esa teoría, o sea, y si fue así como él lo dijo, fue Dios el que hizo esa chispa primera e hizo esa explosión y todo se llegó de la nada a crearse. Y sí, yo he visto ese video en varias ocasiones y se ve que es un video tomado de un microscopio, o sea, real. Sí, y de verdad que me sorprendió mucho ese dato, lo vine a saber después de viejo. Sí, yo también. O fue a lo mejor se descubrió reciente. Correcto, habría que verlo, no lo he verificado. Pero está muy bueno. Bueno, y entonces, ¿cómo yo puedo explicar este tiempo cuaresmal, sustentarlo con la Biblia, ¿no? Hay ejemplos de tiempos cuaresmales en la Biblia, o algo que podamos ampararnos, ¿para qué? Porque mira, pienso en estas personas, hoy en día se ve mucho la tendencia de que tenemos que seguir formando y defender nuestra fe. La apologética está a flor de piel y yo es una de las cosas que se las atribuyo a este movimiento del Padre Luis Toro que ha comenzado y excelente. Wow, ha sido increíble. Y entonces pues quiero darle algo a nuestra audiencia, a nuestra gente, que puedan fundamentarse y decir, mira, el tiempo cuaresmal es bíblico. Correcto. De hecho, si empezamos, pues como se empieza con la cuaresma, es el miércoles de ceniza. Y el miércoles de ceniza, todos los años cae miércoles, por eso se llama miércoles de ceniza. Y es por el conteo de los días para que sea el día 40, el jueves santo durante la mañana. Ahí acaba la cuaresma y comienza lo que es el tríodo pascual, jueves, viernes y sábado en la noche. La ceniza simboliza la humildad, la mortalidad y el arrepentimiento. Ahora, no es algo que de momento, pues mira, la iglesia dijo, pues vamos a empezarla y que todo el mundo se embarre la cabeza y seguimos caminando. Aquí tengo del libro de Jonás,
¿Se acuerdan del caso de Jonás, que se lo tragó la ballena? Oh, sí. Y a los 3 días lo vomitó en la playa de Nínive. Entonces, Jonás no quería hacer la voluntad de Dios, pero Dios movió, como decimos, la ficha. Cuando y él Jonás dice, se dio cuando él cuenta, dice. de Dios no me puedo esconder. ¿Cuál es la tarea de Jonás? Ir a Nínive, la gran ciudad de Nínive, una metrópoli en aquel tiempo de mucho progreso, de mucho pecado. Y empezó a caminarla. Dice que tardaba no sé cuántos días trazarla de un lado a otro caminando. Empezando a decir, levántate, vete a Nínive. No, eso no es la parte. Le decía, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y siguió diciendo, dice, los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal desde el mayor al menor. La palabra llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó su manto, se cubrió de sayal y se sentó en cenizas. O sea, desde tiempos inmemorables, estamos diciendo el libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 7, para que los hermanos que estén tomando notas, que lo busquen después, que esto no es invento ni del padre Listoro, ni de Diácono Pepe Bustillo, ni de Reino. O sea, esto es bíblico. Luego tenemos en el libro de Esther, el capítulo 4, versículo 3, dice, en todas las provincias donde quiera que se publicaba la palabra y el edicto real, había entre los judíos gran duelo, ayunos y lágrimas y lamentos, y a muchos el sayal y la ceniza se les sirvió de lecho. O sea, hermano, el pecador, lo primero que tenemos que hacer, lo que tiene que hacer un pecador para ir en camino del perdón y la salvación, primero es reconocer que tú eres pecador. Esto es una forma pública que hacía el pueblo de Israel. Y lo mismo hacemos nosotros los católicos. Viene el miércoles de ceniza, el sacerdote, el diácono o el que esté ayudando, depende de la cantidad de personas que estén poniendo la ceniza en la frente, te da 2 frases. Dice la que usábamos mucho antes, del polvo eres y al polvo regresarás. Ahora usamos más, conviértete y cree en el evangelio. O sea, cree en el Señor Jesucristo. Y sí, es un signo público para donde estemos, primero para nosotros mismos y para los que están alrededor de nosotros, de decir yo soy pecador y yo quiero enmendar mi vida. Acordémonos que la cuaresma no es otra cosa que la oportunidad que Dios nos da a través de la iglesia todos los años de volver a la casa del Padre, de regresar a la iglesia, regresar a la gracia de Dios. Y a veces 40 días parecen muchos, pero los pecados son muchos, sí. y como que no nos da tiempo. Sí, eso sí. Y es muy interesante que toda la simbología que envuelve el tiempo de la cuaresma, vemos como las lecturas todas tienen que ver como de arrepiéntete, tiempo penitencial. Vemos también como la iglesia ofrece, que eso me quiero centrar ahora, en el ayuno, que quiero que me hables un poquito sobre eso, porque creo que hay mucho desconocimiento en cuanto al ayuno del viernes. Y otros medios que la iglesia, para que tú vivas plenamente estos 40 días en el desierto, podríamos decir, ¿no? Como en el desierto. Y se podría comparar, ¿no? Con el desierto que el Señor hizo antes de prepararse. Definitivamente. ¿Sí? Acuérdate que el desierto de Jesús, en el caso de nosotros, es nuestro desierto del interior nuestro, donde no está nadie, solamente Dios y tú. No está ni tu esposa, ni el esposo de aquella, ni los familiares, ni los amigos, ni los jefes. O sea, tu desierto es tu interior. Y en ese desierto, pues, tienes que prepararte. Recuerda que Jesús se unía en oración con Dios Padre cada vez que iba a prepararse para algo. En esos 40 días fue inmediatamente antes de comenzar su vida pública. Y fue al desierto y permitió que el demonio lo tentara. ¿Y por qué digo permitió? Porque Él es Dios. O sea, el demonio no podía venir así, tú sabes que te voy a tentar, no para nada. O sea, el demonio es el primero que cree en Dios, que está seguro que existe. Y segundo, lo obedece cuando Dios lo manda. Por eso que en los exorcismos siempre dicen el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, y el demonio tiene que hacer lo que el exorcista está diciendo. Interesante. Ahora bien, pues esa entrada de la ceniza, después vamos caminando y tenemos este desierto, como dijiste tú, de 40 días. 40 días. ¿Qué es el ayuno? Primero que nada, el ayuno la iglesia lo pide 2 días al año, aunque no lo creamos. 2 días nada más. Ayuno miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Ok, ¿qué nos pide la iglesia en los viernes de cuaresma? Nos pide abstinencia. Abstinencia es otra cosa distinta. Abstinencia es no comer carne. ¿Por qué no comer carne? Porque desde tiempos inmemorables la carne era lo más difícil de conseguir. Lógicamente, ahora vienen los listos. Bueno, yo no voy a comer carne, pero me voy a comer una langostica, tú sabes, para afincar. Sí. Pues no, entonces no sería un sacrificio.
¿Sabes? Porque te estás quitando un gusto para darte otro mayor. Si es que le gusta más la langosta. O sea que la iglesia pone la carne como un modelo, Es correcto. pero realmente no es que está sujeto a simplemente carne. Bueno, Puede ser la abstinencia de la lengua. el que de hecho debe ser abstinencia de la lengua. La idea del ayuno y la abstinencia, o sea, del sacrificio corporal, es coger control de mi cuerpo, o sea, reconocer que mi voluntad puede controlar mi cuerpo y de la misma forma puede controlar mis actos y mis pensamientos. Entonces, a través del ayuno corporal está el ayuno espiritual. ¿Por qué te digo esto? Porque de momento ya no como carne en la cuaresma o no como dulce y llegó domingo de resurrección y me harto de carne y de dulce. ¿Qué hice? Nada, te mentiste a ti mismo. Perdiste. Ahora, cuando nuestro ayuno corporal viene con un ayuno espiritual, que, por ejemplo, no voy a decir malas palabras, el que dice malas palabras. Cuando llega el domingo de resurrección y ya tienes 40 días sin decir malas palabras, pues sigue sin decirlas. X pecado, o sea, cada cuaresma nos debería ayudar a eliminar un pecado. Si fuera así, ya en 40 cuaresmas tuviésemos 40 pecados menos. Así que tiene que ser algo que nos dé un cambio permanente. Los refrescos, los chocolates, dulces, todo eso es muy bueno. Pero eso no es otra cosa para yo mismo darme cuenta que yo puedo controlarme. Y al igual que controlo el hambre y digo, no voy a comer esto, no voy a comer lo otro, puedo controlar mi manera de hablar, mi manera de actuar, mi manera de pensar. O sea que cuando frenamos nuestras pasiones, nos da control a nosotros mismos. Correcto. De nuestra voluntad. O sea, es decir, tengo hambre y instintivamente el cuerpo me pide comer, pero mi espíritu va por encima y yo quiero controlar esta pasión. Y eso correcto, lo dijiste como debe ser. Exactamente. O sea, ese ayuno tiene que ser algo que la cuaresma tiene que hacer un cambio en nosotros que sea permanente. Si no fue permanente, no fue. O hay otros que dicen, bueno, ahora cuaresma aprovecho y me bajo las 10 o 12 libritas que yo quiero. O sea, la cuaresma no es una dieta. La dieta o el rebajar es un byproduct. O sea, es algo que viene de lado. Culpable. Bueno, a veces Yo me he tirado la de 100 ayunas, pero aprovecho y bajo unas libritas. Yo sé que no se puede hacer, me da culpa. No, Sí. fíjate, no es la culpa. Lo importante es que la intención del ayuno sea el correcto. Tú sabes que si dejas de comer dulce, que si no comes tanto, vas a rebajar. Pero, bendito sea Dios, qué bueno. Pero eso debe ser el plus, no debe ser la intención. No, correcto, Ajá. definitivamente. Ese es la ñapa. No Es la sé si nuestros ñapita. amigos entienden la ñapa. Sí, el bono. El bono, correcto, el bono. Oye, qué bien. Y cerrando ahora, centrándonos en lo que vamos a estar viviendo ya prontamente, la Semana Mayor, que da comienzo ya con el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, correcto. Vamos a centrarnos ahora en Semana Santa. Y vamos a empezar con una comparativa. ¿Cómo podemos? Que tú te acuerdes. Dime cómo era la Semana Santa de Pepe Bustillo hace cuánto, hace un poquito atrás. Pues fíjate, no te voy a decir mucho. En Puerto Rico, nosotros llegamos acá a Florida hace unos 5 años. Cumplimos ahora en agosto 15, el día de la Anunciación. Mentira, el día de la Asunción. La Anunciación es el martes que viene, el 25 de marzo. Perfecto. Sí, entonces estuve 10 años en San Pío X, mi parroquia, después de ordenarme. Pero estuvimos 10 años, mi esposa, los niños y yo, en el Pilar, la iglesia del Pilar en Río Piedra, una iglesia que tiene 300 y pico de años. Y como al ser un pueblo como más antiguo, tiene una tradición muy fuerte en la Semana Santa, en las procesiones pues con la del Viernes Santo, el Cristo cargando por todo el pueblo. Sí. Entonces, pues, el Cristo cargando la cruz, después muerto en un Santo ataúd Sepulcro. con cristal, o sea, Sí. y eso te ayuda, o sea, es como todo, o sea, ver una imagen o una foto de tus hijos, pues te ayuda a casi vivirlo, sentirlo. Pues en ese caso es lo mismo, o sea, ver una imagen de Cristo cargando la cruz me ayuda a mí a subir, a elevar el alma y decir, caramba, mira lo que el Señor hizo por mí. O algunos dirán, eso lo hizo por toda la humanidad. Sí, pero si hubiese tenido que hacerlo por ti nada más, lo hubiese hecho. Así que, y esas cosas que son sensuales, que las podemos ver y tocar, nos ayudan en nuestra parte espiritual. Y te digo, tengo recuerdos muy bonitos, los Vía Crucis vivientes. Algo que me quieras compartir y que vivían tus padres, en tiempo de tus padres, que en la Semana Santa, algo así bien. Bueno, Que recuerdes con añoranza que ya no sea, que se ha perdido, que ya no se practica. Pues es lo mismo, de hecho, y mucho menos aquí. Nosotros, yo estoy aquí en la parroquia de Sí, San se José sufre de mucho, de Río verdad que sea así. que no tenemos procesiones de Semana Santa. Las procesiones que hacemos
sea del Domingo de Ramos, sea del Corpus Christi, la hacemos en El mismo estacionamiento. estacionamiento. O sea, ahí no se sale para ningún lado. Y allá en Puerto Rico, pues se coordinaba con la policía nos daba, a toda la procesión le daba escolta al frente y Ahí, atrás todo para el que no hubiese pueblo. problema. O sea, y los niños lo sentían, lo vivían más. Es vivirla definitivamente. Cuando no tienes nada de eso, es un poco más difícil vivirla, o sea, porque tienes que cancelar el resto del mundo para entrarte en ti mismo y poder pues, imaginarte pues, cómo fueron las cosas, cómo pasaron. No, que qué bueno, yo te digo, a mí me corre la mente, yo tuve la oportunidad de vivir varias etapas, precisamente en Semana Santa, tuve el privilegio y el honor de vivir una Semana Santa en el Vaticano, para mí eso fue Me imagino. increíble y si todos que pudieran hacerlo lo hagan porque son unas celebraciones súper solemnes, Espectaculares. el sentir del pueblo, todo el mundo conectado en un mismo sentir. Ajá. Es increíble. Y algo que añoro mucho, me hago eco de lo que dijiste, de esto, de estas procesiones que era recrear. En Arecibo creo que todavía en Puerto Rico hacen lo que le llaman el estampa viviente, que recrean toda la escena de la crucifixión buenísima, bien bonita. Y eso a mí me dio duro aquí cuando me mudé a Estados Unidos. Sí, aquí no Se tenemos se nada. nota como que la fe distante, de esa manera, como que uno dice, pero es que es la que, cultura, mira, es muchas cosas. Correcto, es una fe, es la cultura dentro de la fe. El anglo vive la fe distinto que el latino Eso. más expresivo. Y no estoy criticando a nadie, No, o sea, no. es como somos. Tienen su identidad cada uno. Es como sí. somos, correcto. Ahora, no llegar al extremo de los filipinos. En Filipinas, cada Semana Santa, no sé cuántos hombres se hacen crucificar. Literalmente, o sea, clavarse entre los pies y las Ya manos. ahí no me apunto. Cosa que la iglesia no promociona para nada. No. Ellos lo hacen por su cuenta, bueno, pues, qué sé yo, y en casos han muerto. Han muerto porque se le ha ido la mano hasta la lanza. Así que no debe ser ese extremo. No debe ser ese extremo. Ya, quien único tenía que crucificarse y resucitar fue Cristo y ya lo hizo para todos nosotros. Y quiero detenerme en estos detalles. ¿Qué has visto, qué has observado, qué ha cambiado o qué ha mermado con el paso de los tiempos en la Semana Santa? Por darte un ejemplo, yo he identificado las programaciones televisivas. Que antes yo recuerdo que toda la Semana Santa te pasaban contenido Cuánta cristiano, película de cuántas había películas, religiosa. tú veías toda la Biblia completa. Y eso era bonito. Recuerdo mi familia reunirnos todos sentados en un silencio en la casa y todos concentrados en las películas. Además de ser una catequesis, o sea, aprendías eso, no tenías que leerlo, o sea, te lo ponías. Si era una Sí. película bien hecha según la Biblia, mira, eran buenísimas. Eran buenísimas. ¿Qué pasa? Mira, es una combinación de varias cosas. Primero, la pérdida de la fe. Hace 40 años, pues la fe no era la que es ahora. Nosotros vivimos una fe de viejos. Y ¿A qué te refieres? que es de personas mayores. Eso no quiere decir que no haya jóvenes en la iglesia, ni mucho menos, y gloria a Dios por ello. Pero la fe está más arraigada en la mayoría de edad, por lo que recuerdo. Entonces, el joven tiene tantas y tantas Y opciones. opciones, tentaciones. Por eso, o sea, los jóvenes que están metidos en la iglesia hoy en día son unos campeones. Son unos campeones y hay que admirarlos y darle gracias a Dios por ellos y orar por ellos. Porque si no, tú ves en el templo, en la misa, las cabezas blancas y calvas. De hecho, aquí en la Florida, por lo menos en nuestra área, la misa de los anglosajones son blancas o calvas. Sí. Es en la misa de los latinos que vemos que siguen, y sobre todo los latinoamericanos, mira qué interesante, que sigue el fervor y siguen teniendo hijos y siguen creciendo. Y los Que van en sacramentos. familia, fomentan mucho ir en familia. De hecho, no hace poco, o no hace mucho, al revés, la iglesia ya nos había dicho que la salvación de la fe iba a venir de Hispanoamérica. Mira para allá. Oyes, y es que se ve dónde son los pueblos más fervorosos, donde están viniendo todas las vacaciones ahora. Y ya tú ves Europa ya está, a España hay que enviarle ahora sacerdotes para allá para evangelizarlo. hay que llevar el evangelio para allá otra vez. Sí, está Ellos nos lo definitivamente. dieron a nosotros y tenemos que devolvérselo para ver si. Pues ese es el problema, o sea, son tantas familias y la de uno no es la diferencia. Mis hijos estuvieron todo el tiempo en la iglesia. Yo tengo un hijo de 40, uno de 38, cumple ahora en 2 semanas. Y se han alejado de la iglesia. Y fueron monaguillos, sirvieron hasta con el cardenal, o sea, el mayor fue a Roma
con un sacerdote muy amigo de nosotros ahora que está en Miami, como un viaje de posibles seminaristas. Fue a TC en Francia, bueno. Pero, Que tienen tantas corrientes, y entonces, tanto ruido, y ahí me atrevería a decir que el tiempo cuaresmal, tratar de apagar tantas corrientes y tanto ruido que nos embrutecen de cierta manera y no nos dejan vivir una fe plena. tú sabes que eso es uno de mis más grandes, vamos a decir, trabajos, no problemas, cuando voy a visitar el Santísimo. O sea, yo puedo estar en la iglesia en silencio, pero la gritería que uno trae en la cabeza, cómo empezar a apagar, a cambiar esas voces, esas bocinas, eso, o sea, es un trabajo llegar a eso, para después entonces hacer una oración como el Todavía Señor te se merece. sucede. Pero es que tú vienes de la calle. Sí. Y tienes, te digo, los anuncios, la política, la guerra, o sea, cómo tú poder bloquear todo eso y hacer un silencio para estar delante del Señor. Tengo un muy buen amigo que se siente culpable por eso. Porque se siente culpable porque cuando va al Santísimo no logra callar la loca de la casa, que es la mente. Eso le está buscando, es correcto. Y él se siente de cierta manera un poco culpable, a que yo le digo, tranquilo, o sea, usa otros medios, escribe, copiándome un poquito de los talleres que da mi esposa de oración de mi vida, escribe, escucha audio, no sé, para ver si. Pero tú sabes sí, es que es difícil. Lo peor no es que, o sea, lo más importante no es que no puedas apagarla, lo más importante es que tú estás ahí con ese deseo. Sí. Nos dice la Enfocarse iglesia, más que estás ahí, ¿no? ahora hay que conocer la historia de Santa Teresa de Calcuta, que ella estuvo 50 años en una, ¿cómo le llama la iglesia? En una noche oscura. Ella no sentía ese alivio de estar delante del Santísimo. Ella lo ofrecía. Señor, en este momento que yo no siento nada, ni me voy a las azucenas, yo te lo ofrezco a ti. Y ella que fue una santa, es una santa de la iglesia. Imagínate uno que no llegue ni al taloncito. Eso es así. Wow. Así que, o sea, acuérdate que Dios siempre ve la intención de nosotros. La intención es lo más importante para Dios. Que lo logremos o no, pues. Pero la intención, o sea, estoy en el Santísimo, quiero estar una hora adorando y alabando a Dios. No lo pude hacer, pero estuve allí. Señor, te ofrezco lo que tengo hoy en la cabeza. Tú lo sabes mejor que yo. Esa es la actitud. Esa es la actitud. O sea, nosotros no estamos a nosotros nos toca cambiar el mundo. A nosotros nos toca cambiarme a mí. Y tú a ti y cada uno a esa persona. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué ofrece la iglesia pastoralmente hablando y litúrgicamente hablando en esta Semana Santa? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues mira, la Semana Santa, o también conocida como la Semana Mayor en el cristianismo, lógicamente en la Iglesia Católica tiene todos los elementos, las celebraciones que verdaderamente nos pueden llevar y llenar para celebrar esa Pascua de Resurrección como Dios manda y nosotros necesitamos, porque importante, es para nosotros. Nosotros necesitamos. Sí, el otro día, no sé con quién estaba hablando, y dije, mira, la misa no es para entretenerte, la misa no es para ti. La misa se celebra para Dios, por nosotros. Y es Cristo el que la hace. O sea que si no me gusta, no, es que esto no es para agradarte a ti, esto es para agradar a Dios Padre. Es como que lo he visto, y por eso lo menciono, personas que le pierden sentido a la oración. Y tú no le restas poder a Dios si dejas de orar. Él no va a dejar de ser Dios. ¿Quién realmente necesita la oración? Yo. Por eso no paro de orar, porque es que soy yo quien lo necesita. Yo necesito que Él mire para acá. Estoy aquí. ¿Y cómo lo hago? A través de la oración. Amén. Dios no necesita ni nuestras alabanzas, nuestra adoración, nuestra glorificación, nuestra limosna, nuestros abrazos, nuestros besos, nada de nosotros. Dios es autosuficiente, punto. Cuando vamos a hacer una misa, Señor, que podamos servir esta misa como tú te mereces y nosotros necesitamos, punto. Porque es para nosotros, o sea, es por nosotros. Interesante que lo diga. Entonces, volviendo a la pregunta, como dice, la Semana Santa la comenzamos con el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Que se llama, el nombre completo es Domingo de Ramos o Domingo de la Pasión del Señor. Ese nombre no lo conocía. Bueno, porque fíjate que en el Evangelio que hacemos, leemos la Pasión del Señor, según San Mateo o San Marcos. Comenzamos con la procesión. Me encanta cuando lo dramatiza, cuando cogen varios lectores, me encanta. Lo ideal es que por lo menos sean dos. Siempre usamos, si hay un diácono, es el cronista o el monitor. El pueblo hace pues lo que es Crucifícalo. Hace el pueblo de Jerusalén o hace Pilato también. Y entonces, lógicamente, el sacerdote siempre debe ser
Jesucristo, el que toma la palabra de Jesucristo. Entonces, comenzamos afuera, si es posible, del templo, se bendicen los ramos y entonces se hace la primera parte del evangelio, que era la entrada de Jesucristo triunfal a Jerusalén, que es lo que celebramos el Domingo de Ramos. Los ramos, Jesús en el burro, los paños, ¿cómo es? Las capas y Hosana, los ramos. hijo de David. Hosana, hijo de David. Entonces se incita al pueblo para que grite, Hosana, hijo de David, bendito es que viene en nombre del Señor. Que tienen miedo la gente de gritar. Sí, es alborotoso. Tú lo sabes. Sí, el problema yo, es que- yo lo saco del corazón. El problema es que todo el mundo sabe gritar. Y cuando tiene que en la casa llamar a uno de los hijos, ahí le sale la bulla, yo no sé. Ay, Entonces, sí. en la iglesia En la como iglesia- que mi. O sea, como el pollito. A veces me miran jaro y todo, pero yo No. Hay momentos que Sí. tenemos que alzar la voz. Claro y que ese sí. es uno de ellos. Entonces, entramos ya a la iglesia en la procesión, llegamos como de costumbre al altar, pero no se hace el saludo porque ya lo hicimos al comenzar. Lo que es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y todo eso. Y el Padre hace una pequeña munición de lo que va a suceder. Entonces, ya llegamos a la misa y seguimos entonces con lo que son las lecturas. La primera lectura, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio. Entonces, el Evangelio cogemos lectura del Santo Evangelio según, ahora mismo, si me matan no lo sé, Mateo o Marcos, uno de los dos. Que es una forma, ya el Viernes Santo la leemos según San Juan, si no me es la equivoco. completa. Que es completa y es como más gráfica. Sí. Nos deja ver mejor. Entonces, ya en el Domingo de Ramos acaba la lectura del Evangelio, como siempre, nos sentamos, se hace una homilía. En todos los domingos, para que la gente lo sepa, todos los domingos en las fiestas de la iglesia es obligatorio hacer una homilía. En las misas de semana, si el sacerdote está cansado o lo que sea, si no hace una homilía, no es un pecado. Dice, Dios, ¿qué vago es este cura que no da homilía en la semana? No es obligatorio. Me da culpa también. Yo digo, No es- qué no es vago. obligatorio. De hecho, yo vine a conocer las misas de retirados, que me llamo aquí, Sí. porque si son a las 8:30, nadie va a trabajar, el que está ahí. Las misas, igualmente en Puerto Rico, tú vas a misa de trabajo a las 6:30, más tarde a las 7. Es una misa de 25 minutos sin homilía porque tú vas a trabajar. Claro. O sea, no es para meterte una hora y que el padre tiqui, no. Entonces, no es obligatorio en la semana. Entonces, el sacerdote en el Domingo de Ramos pasa la homilía, pasa el evangelio y entonces hace una buena homilía explicando qué pasó con Jesús, por qué lo hizo, el pueblo lo alabó en ese momento y ya en 4 días más lo iba a estar gritándole crucificando y así somos nosotros aquí, ahora chijí y después chijá. Así que termina la homilía y continuamos la misa como de costumbre. Ya entonces vamos lo que empieza la Semana Santa. El lunes santo, aquí en nuestra diócesis en Orlando, el obispo puso la misa crismal los lunes santos. Los lunes. Sí, la misa Es crismal raro, siempre se hace o martes o miércoles, he visto. es el obispo, o hablando decide cuándo. más canónicamente el ordinario, que es el obispo de la diócesis, decide eso. Roma la recomienda el mismo Jueves Santo. Lo que pasa es que a veces es un poco difícil, ¿verdad? Si es el mismo sacerdote hacer la misa hacer la misa crismal, que es bastante grande, o sea, por todos los sacerdotes, y después en la noche hacer la misa de la Cena del Señor. Háblame de la misa crismal, porque yo a veces me he topado con situaciones de que le hablo a la gente sobre misa crismal y dicen, ¿qué es eso? Ok, la misa crismal regularmente asisten los sacerdotes, aunque se invita a todo el público, a toda la diócesis. Es una misa donde todos los sacerdotes de la diócesis deben asistir. Ahí ellos, la palabra no es confirman, o ratifican, renuevan en la palabra, sus compromisos de su ordenación sacerdotal. Por eso O sea, tienen que ir todos los sacerdotes. Van los 100 o 100 y pico, los 200, depende de la diócesis. Y se sientan todos. Entonces, a los diáconos se nos invita. Yo no he ido todavía una aquí en Florida, si Dios permite, ya dije que iba a ir. Tengo que coger esas horas o ese Bien día temprano, libre. porque la hacen en una parroquia muy pequeña para la cantidad de gente que se mete. Bueno, no, las últimas veces ya están haciendo basílica? Mary Queen of the Universe Ah, Shrine. bueno, por en la lo menos. basílica que caben 2,000 y pico de personas. Sí. Estamos cómodos. Entonces, pues en esa misa se llama crismal porque después de la homilía, el obispo bendice 3, debe decir alforjas es un disparate, no es otra cosa, 3 envases Iba a decir cristal. frasco. O frasco, perfecto. Sí. 3 frascos de cristal regularmente que están llenos de aceite. Es un aceite de oliva, es un aceite puro. Y cada aceite se le echan unos perfumes distintos. Un aceite es el aceite de los enfermos, que es el que usa cada sacerdote en la parroquia para la unción de los enfermos cuando están en peligro de muerte, cuando una enfermedad, distintas razones se le puede pedir al sacerdote ese sacramento. Hay otro aceite que es para los catecúmenos. ¿Qué son los catecúmenos? Los que todavía no han sido bautizados. Así que si vamos a un bautizo, el primer aceite que se le unge a la persona es los catecúmenos. Es un aceite que representa la protección de Dios a esa persona.
en lo que se Lo bautiza. que se bautiza. Yo en los bautizos regularmente hago esta analogía de los gladiadores. Y tú te acuerdas de las películas de gladiadores, no sé si te Me gustan. encanta. Pues antes de la pelea, ¿qué pasaba con el que perdía la pelea? Perdía con la muerte. Ok, pues ellos antes se embadurnaban, se embetunaban de aceite, cada uno para que el contrincante no pudiese hacer una llave para ahorcarlo, lo que fuera. Lógicamente los dos lo tenían así que los dos estaban protegidos. Pues espiritualmente ese aceite hace lo mismo con el que se va a bautizar. En lo que llega al bautismo, lógicamente el niño es un momentito, pero a veces el tiempo del catecumenado puede extenderse cuando son adultos, y se extiende de hecho cuando son adultos. Está protegido del maligno, del diablo. Es como un sello. Es como un sello, correcto. En lo que viene. Eso no significa, porque la gente a veces se cree que que yo no voy a tener tentaciones. No, eso significa que la gracia de Dios te ayuda a salir de esas tentaciones, ¿cómo es? Vigorosamente, si es que es la palabra. Ok, y entonces por último es el famoso Santo Crisma. Crisma es una palabra, Cristo significa ungido. Entonces cuando nos ponen el crisma, significa que somos otros Cristos, somos otros ungidos. ¿Por qué le dicen crisma? Yo no sé, cuando yo era pequeño, era hace mucho tiempo, que uno estaba subido en algo y tu mamá te decía, mira, bájate que te vas a romper la crisma. ¿Tú habías oído eso? Sí, a mí me lo decía. Tú no sabes lo bien que yo me siento en cada charla bautismal que yo, y digo eso y todo el mundo hace como que suena un grillo, un coquí. Bueno, que todos son unos chamaquitos y bueno, qué remedio. Pues entonces, que el crisma se unge en la coronilla, o donde también en Puerto Rico, en campo dicen la mogolla, cuando tú naces, que eso es blandito. La mollejita. Pues la mollejita. Y ahí se unge. Entonces ya ese es un aceite que la unción, la iglesia te dice que te convierte en sacerdote, en profeta y en rey. Eso va a tener que ser para otra charla. Porque sí. No, pero te pregunto, esos son los tres aceites. Ese aceite también se utiliza, ¿ese es el mismo que se utiliza en las ordenaciones sacerdotales? ¿O te unges la mano? Sí. Es correcto. Yo he participado en varias misas crismales y hay un denominante bien interesante que pasa, es que el obispo sopla encima de estos aceites. Eso iba a decir ahora, es muy interesante y es muy significativo. Acordémonos que el orden episcopal, el obispo, es la plenitud del orden sacerdotal, de la gracia de Dios. Por eso es que el obispo es la cabeza de la diócesis. Si hablamos del papa, el nombre papa es un título de un puesto, pero él es el obispo de Roma. Correcto. Todos los demás, los cardenales, es un título también. Siguen siendo los obispos de cada lugar que ellos tienen. Entonces, en esa misa crismal, cuando se están bendiciendo, el obispo sopla, hablando de lo que hablábamos ahorita, el ruaj, el aliento de vida. O sea, ese es el aliento. Dios utiliza al obispo, porque es Dios el que lo hace. Al soplar entra la bendición de Dios para esos tres aceites. Interesante. Y por eso es que hace ese... Me acuerdo, para el tiempo que fui, estaba Benedicto XVI. Ajá. Y cuando entraron las vasijas que ellos tienen, son inmensas. Me imagino. Y en un carrito le iban trayendo y cuando él se sube como un tipo de escalera y ahí es que hace el soplo. Y fue algo impactante. Es muy interesante y saber la razón. No es para que el obispo está chequeando cómo está el aliento, no. Es parte del rito de la bendición de esos óleos santos. Entonces, ¿qué celebración le continúa a esto después de la misa crismal? Porque después de la misa crismal, aquí en la diócesis, pues ya brincamos lo que es el Jueves Santo. Como te dije ahorita, la cuaresma, los 40 días acaban el Jueves Santo. Ya Jueves Santo, por la tarde, la misa vespertina, la que llamamos la misa de la Cena del Señor. Que en nuestra situación de diócesis, al ser una diócesis bilingüe, la iglesia permite que se hagan dos misas, una en inglés y una en español. Y entonces pues de esa forma se hace. O sea, una será a las 3, a las 4, la hora que sea durante la noche. La Cena del Señor es una misa que si durante todas las cuaresmas estamos como el morado. El Domingo de Ramos es rojo. ¿Por qué es rojo? Porque es sangre. Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor. O sea, es rojo. Entonces el Jueves Santo, ¿qué usamos? Blanco. El Jueves Santo es fiesta. El Jueves Santo recogemos Recogemos. Ajá, usamos nuevamente las campanas. El Jueves Santo también se retoman las campanas. Hacemos el gloria que estamos durante toda la cuaresma. Entonces las vestiduras son blancas porque es fiesta. Una fiesta. ¿Qué nos acuerda? ¿Qué celebramos el Jueves Santo? Primero, lo más importante, la institución de la Eucaristía. Y segundo, la institución del sacerdocio. Uno va con el otro, si no hay uno, no hay otro, y viceversa. Así que es tan importante como eso. Ya ese Jueves Santo abre la gran puerta del Tríodo Pascual. Ese día hay un gran símbolo que inclusive la gente le llaman como el día de misa, el día del lavatorio de pies. Es correcto. Y nos acuerda la humildad de Cristo. O sea, siendo el Dios Todopoderoso. Me encanta ver la imagen del sacerdote lavando el pie a su comunidad. Eso es un gesto hermoso.
De hecho, es muy emocionante ver al obispo o ver al papa haciéndolo. Y es interesante también porque en ese momento el papa se quita la casulla y se pone una dalmática. ¿Qué es la dalmática? La dalmática es la vestimenta oficial del diácono, porque diácono viene de diaconía, de griego, y diaconía significa servidor. Así que el símbolo del diácono es Cristo siervo, es Cristo lavando los pies y sirviendo. Y ahí lo está haciendo el papa, el obispo, el sacerdote. O sea, y es escenificar lo que Jesús dijo: el que quiera ser el primero tiene que servir a los demás. No, que yo soy el más checho, ustedes hacen el trabajo, yo hago la fiesta. Es una cosa hermosísima. Otro elemento que mucha gente desconoce el propósito es el monumento. Ok, cuando termina la misa de la Cena del Señor de Jueves Santos en la noche, ¿por qué no puede ser preservado en el mismo sitio? Bueno, no. Hay iglesias que son muy pequeñas y el monumento lo hacen alrededor de donde está el sagrario o el tabernáculo, como llaman aquí. Si la iglesia tiene otros lugares, pues bendito sea Dios, en la de San Jude la hacen en el hall, en una esquinita que tienen que estaba ya preparada para eso. En beneficio de la gente que no conoce lo que estamos hablando ahora mismo, ¿qué es el monumento? Porque el monumento se le llama a el sagrario o el tabernáculo que va a guardar el cuerpo de Cristo, o sea, las hostias consagradas hasta el Viernes Santo. ¿Por qué? Porque el Viernes Santo no se celebra misa. Y si no se celebra misa, no se puede consagrar. Pero entonces tenemos que tener bastantes hostias consagradas al cuerpo del Señor para ese Viernes Santo que viene tanta gente y quiere y puede comulgar, que comulgue. Y que piensan que ese día hay misa. Correcto. Es una mala interpretación, pues es desconocimiento, ¿verdad? Lo que hace es una paraliturgia, que es diferente. La paraliturgia, en verdad el nombre correcto sería una liturgia de la palabra con comunión. Sin embargo, el Viernes Santo son los oficios de Viernes Santo, se le llama. ¿Por qué? Porque además de la liturgia de la palabra y la comunión, está la oración universal, que es una oración universal distinta a todas las de todos los domingos. Son 10 peticiones específicas por la tierra, por los gobernantes, por los que creen en Dios, por los que no creen en Dios, hasta por el pueblo judío que es de la iglesia, para que puedan llegar a la plenitud del conocimiento de Dios. Y entonces puede haber una onceava en momentos críticos que el Papa da el visto bueno. O sea, creo que hace 2 años, 3 años fue por la pandemia. Si estamos en tiempo de posible guerra, se pone una por la guerra. Entonces ahí tú sabes que todo el mundo, alrededor de todo el mundo, millones de personas están orando por lo mismo a Dios. Wow. Eso es bien difícil, tener esa visión universal que es la iglesia. Por eso es católica. Y porque estamos acostumbrados a mucha gente, pues, estamos dentro de un circulito y no queremos, pero la iglesia es más de lo que nosotros vemos. Sin embargo, mire qué interesante, me acordaste ahora, la iglesia católica celebra la misa 24 horas al día, 7 días a la semana. Wow. Hay una oración dentro de la plegaria eucarística que el sacerdote dice, está en una de las plegarias, no se dice siempre, para ofrecerte un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso, desde se levanta el sol hasta que se esconde. ¿Y por qué? Porque aquí, en esta hora, yo estoy celebrando aquí en Ocala, pero la próxima hora, o sea, en esa hora, en otro país, en la hora siguiente, o sea, que las 24 horas del día se ofrecen misas alrededor del mundo. Wow. Ininterrumpidamente. ¿Por cuándo? ¿Por cuánto? Desde que Jesús hizo la última cena, instituyó la misa. O sea, miles de años, millones de misas, una tras otra. El ofrecimiento al Padre por los hijos nosotros, con el Espíritu Santo y Cristo en la cruz. Así de fácil. Y la vigilia pascual, para culminar. Bueno, la vigilia pascual, la iglesia la llama la madre de las vigilias. Y es que la vigilia pascual es de donde salen todas las demás misas y todas las demás celebraciones eucarísticas. ¿Y por qué? Ahí me llevo a Pablo, que lo leemos en la vigilia pascual. Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Porque celebramos esa liturgia, porque celebramos la resurrección de Cristo, es que celebramos la fe. Y celebramos todas las liturgias a través del mundo y a través del día y de la historia. Entonces, esa liturgia es la más larga de todas, es la más complicada. Y te digo complicada porque nos da trabajo tanto a los sacerdotes como los diáconos, porque no es que sean difíciles, pero lo hacemos una vez al año. Acabamos la liturgia de la vigilia pascual el sábado santo. Somos unos que pero ya se me olvidó. En 2 meses, cuando llegue otro año, tengo que volver a repasar toda la liturgia. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene después? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué no se hace esto? Y entonces
tratar según lo posible de durante la liturgia ir explicando cierta catequesis para que la gente vaya entendiendo. La bendición del fuego, el cirio pascual, el estar a oscuras en la iglesia, montones de simbología y al fin gloria se canta, se prende las luces, Amén. se leen como 7 lecturas si no me equivoco. De hecho, deben ser 9 lecturas más la epístola de San Pablo y el Evangelio. Okay. Por motivos pastorales o de emergencia se pueden acortar. Okay. No es recomendable, pero si hay que hacerlo, se pueden bajar hasta 3 lecturas con sus 3 salmos, la epístola de Pablo con sus salmos y el Evangelio. O sea que estamos hablando de 3 y 3 son 6, 7, 8 y 9 por lo menos. Pero si se va como es el libro, son 9 lecturas, 9 salmos, una epístola, un salmo y el Evangelio. El pregón pascual, que es una belleza. El pregón pascual Es una belleza. La verdad, Raymond, es que con solamente hablar de la liturgia nos da para un programa completo. Sí. Definitivamente. Sí. Ahora, por lo menos para que nuestros hermanos entiendan, el que pueda celebrar la liturgia de la vigilia pascual, por favor que vaya. Abre los ojos a lo que es la verdad de Cristo, a lo que es la resurrección de Cristo y a lo que es nuestra fe. Yo sé que si vas al domingo de resurrección es más corta la misa y cumples con el precepto de la misa, la obligación, pero no es lo mismo. O sea, como tú dijiste, hay una cantidad de símbolos y ritos que es cuando se bautizan los adultos, los catecúmenos. Hacen las 3 cosas. Hacen la primera comunión, hacen la confirmación. Es el único momento en el año que el sacerdote puede confirmar con la aprobación del obispo. Si no tiene que ser el obispo o alguien, un sacerdote que por un problema que él tenga o un problema que está confirmando en otra parroquia, autoriza. Mis padres fueron así. Autoriza. ¿Sí? En la vigilia lo hicieron los... Bueno. O sea, es la madre de la liturgia, punto. No se puede decir de otra forma. Tengo 2 preguntitas para culminar. Una seria y otra capciosa, como siempre. Vamos con la serie. Vamos con la seria. Y esta es tu opinión. Quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que una persona puede llamarse o nombrarse cristiano y no celebre la Semana Santa y no celebre Cuaresma, no lo guarde? Bueno, no, tú te puedes autollamar lo que tú quieras. O sea, yo puedo decirme cristiano y si no vivo la fe, pero no soy cristiano. Porque el cristiano, lo primero que tiene que hacer es que reconocer a Cristo como Dios y hombre verdadero. O sea, como que es Dios hecho hombre. Y segundo, es seguirlo, porque si no lo sigues, entonces estás llamándote cristiano, no estás siendo cristiano. Y la Cuaresma y la Semana Santa, como dijimos ahorita, es para nuestro beneficio, no es para Dios. Volvemos, la Cuaresma y la Semana Santa no es otra cosa que una misericordia de Dios. De hecho, si te acuerdas, en la misa del miércoles de ceniza, la primera lectura regularmente es Isaías, que termina: ahora es tiempo de gracia, hoy es día de salvación. Para los que tenemos fe, o sea, lo que buscamos es la salvación. O sea, este es el momento preciso. Y lo que podamos adelantar en la Cuaresma, no lo perdamos cuando se acabe la Cuaresma. Tenemos que seguir caminando. ¿Por qué? Porque yo no tengo ni bola de cristal, ni soy pitonizo, como decía el cura allá en Puerto Rico. O sea, a lo mejor no llegamos a la próxima. Ajá. ¿No? Porque tú dices, mira, si tiene 80 años y no llega. A lo mejor es que no llegó, soy yo. A lo mejor soy yo. Lo único que hace falta para morirse, ¿qué es? Estar vivo. Así que Está bueno eso. no nos quita ninguna, nadie nos puede asegurar. Así que, hermano, tenemos que vivir esta Cuaresma, no como la número 41, 42 en mi caso, no, como la única Cuaresma que tengo para vivir. Las que pasaron ya no sirven. Y las que vienen no sabemos. Así que confiando en el Señor de que sí, de que la vivimos según su voluntad y acompañados pues, por la iglesia que es madre y maestra. O sea, definitivamente. Que venga la capciosa. No, la canción es... No, una pregunta. Yo no quiero saber si la iglesia va a estar ofreciendo dispensa o excusa para no faltar toda la semana a los trabajos y poder vivir la Semana Santa. No, fíjate, es una lástima. Eso ha cambiado. Aunque fíjate, en Puerto Rico, en muchos países nuestros latinoamericanos, el Jueves Santo es libre en muchos lugares. El Viernes Santo sobre todo es libre. No, en otros países sí, pero aquí... Aquí lo que es la producción y lo que es el gobierno, entre comillas, que no se quiere banderizar con ninguna fe o creencia, pues no le da el trabajo. Ahora, eso... Podemos pedirle una excusa al padre Jaúl para que nos deje faltar... No, fíjate, la iglesia no da excusa, o sea, pero sí entiende pues que hay situaciones y hay situaciones.
O sea, si verdaderamente tú no puedes ir, pues vamos a decir un médico, un enfermero, una enfermera, pues mira, le tocó trabajar el Viernes Santo. Ya hablará con su sacerdote, le dirá algo, pues mira, tienes que trabajar. No, que se A enfermen veces- otro día, yo no voy a trabajar. Mira, a veces se turnan entre los mismos empleados. Sí. Pues mira, tú me cubres el Viernes Santo, yo te cubro tal día, o sea, y Qué cada difícil, año van ¿verdad? cambiando. Qué Te lo difícil. digo porque mi hermano mayor, que es abogado, por varios años trabajó en el small business y tampoco dan libre. Así que él se ponía de acuerdo con otro y se turnaban los años. ¿Qué pasa? La iglesia no da una dispensa porque no hace sentido. O sea, cuando surge la situación, tú hablas con el sacerdote que representa a la iglesia y él te recomendará pues, qué hacer. Ahora, siempre que la podemos y no la celebramos porque no nos da la gana, entonces eso, Ay, sí, como dice el americano, o sea, eso nos toca a nosotros. Ahí Porque está. nosotros sabemos nuestras responsabilidades como cristianos. Eso es para aquellos que se pasan en la playa. Bueno, hay ¿Tú sabes lo triste de la playa? Diga. Y las vacaciones, que además hay Con tanto tiempo en el hay año. 51 otras semanas de Semana Santa. Es correcto. Porque los Y te la van a vender más cara de por sí. Mira, porque no, es cierto, porque los nenes están libres, pero si tienen casi 3 meses en verano, explícame, o sea, Ajá. sí. Es simplemente llevarle la contraria a la iglesia Es y correcto, y mostrar rebeldía ante Dios. Amén. Bueno, vamos a culminar como es propio. Te pedimos, ¿verdad?, que nos puedas dar una bendición. Amén. Y agradeciéndote por este gran tema. Le agradecemos al Señor también por ponerte las palabras indicadas, ponerte el conocimiento y que por medio del Espíritu nos los estés compartiendo. Y de verdad que lo agradecemos mucho porque esto es un constante caminar. Sí. Y uno tiene que aprender todo lo que uno pueda y todo lo que beneficie, que al final de cuentas lo que está en juego es nuestra salvación. Como digo en algunas charlas, esto es de vida o de muerte. O sea, Sí, literalmente, sí, literalmente. Y fíjate, es interesante, tú dices que Dios me da la palabra, bendito sea Dios, uno se habla al Espíritu, pero lo hace contigo también. ¿Por qué? Porque esto es un diálogo. Y también te pone en tu mente y en el corazón qué preguntar, o sea, y cómo va saliendo el diálogo, pues para la gloria de Dios, no para otra cosa. Lógicamente sí me siento muy halagado, muy emocionado porque tú me invitas y me preparo y al prepararme voy conociendo más porque nadie se la sabe toda, o sea, Qué bueno. a cualquiera se le muere un tío, como dicen Sí. allá. Así que sí, y es un honor. Quisiera que tú sigas con los que te escuchan y te dicen, pues mira, dándonos temas y vamos buscando y nos vamos preparando y Así lo va a ser. decimos, mira. San Juan Pablo II ya hace cuánto, ya hace 20 y pico años dijo, la nueva evangelización no es otra cosa que volver a evangelizar los evangelizados. Los que han sido bautizados y tienen los sacramentos y se han olvidado, hay que volver a evangelizarlos. Se nos olvida, echamos a un lado la iglesia, mucho trabajo, pues volver, traerlos otra vez a casa. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros, lógicamente, hablamos para los católicos, pero bienvenidos nuestros hermanos Claro. cristianos no católicos. El anterior no lo vio solamente católico. ¿Cómo? El episodio anterior hubo personas de otras denominaciones y me Bendito pareció Dios. muy interesante. Y los felicito porque están abiertos a escuchar Sí, otras sí. perspectivas y así. De eso trata un constante aprender. Amén, amén. Bueno, quedamos a tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre misericordioso y eterno. Como siempre, una vez más te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de reunirnos aquí con nuestros oyentes, nuestros hermanos, para hablar de ti, para conocerte más. Y al conocerte más te podemos amar más. Haznos dóciles a tu Santo Espíritu. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para reconocer tu voluntad para nosotros y tener la valentía y la alegría de ponerla en práctica. Te pedimos por la Santa Iglesia alrededor del mundo. Te pedimos por los cristianos alrededor del mundo, por todo el mundo. Sobre todo por esos pecadores más empedernidos, más alejados de ti, para que reconozcan tu misericordia y vuelvan a casa. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, que Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Demos gracias al Señor. Amén. Amén. Gracias. Bueno, gracias. Y esto fue Conocer es Amar, el podcast.